Hola, ¿qué tal a todos? Ante todo, mi nombre es José Jared Ponce Chalco, estudio la carrera de Ingeniería Ambiental, soy estudiante de la Universidad Andina del Cusco y me dirijo ante todo ante el ingeniero Teodoro Huarhuachipani, que es docente del curso de Monitoreo Ambiental. ¿Qué es monitoreo? En primera vamos a decir que va a ser un seguimiento rutinario de la información, que va a tratar de programar, plantear y hacer un progreso de actividades como resultados. Monitoreo ambiental. En esta parte va a tratar de medir la presencia y concentración de contaminantes que va a estar adherido en el ambiente, así como en el estado de conservación de los recursos naturales. ¿Para qué sirve monitorear? En esta parte se va a establecer una línea de base que va a permitir definir la situación actual. Otro va a ser en realizar seguimiento a las tendencias generales o fluctuantes de los recursos naturales. En el otro vamos a tener que va a determinar la variabilidad de especies, la recuperación de recursos naturales y el grado de conservación de los recursos naturales. ¿Cómo se monitorea? En esta base vamos a tener protocolos y normas, que va a ser, en primera, va a estar planificado en 5 partes, en que va a consistir qué se va a hacer, qué recursos se van a requerir, quién será el responsable, cuándo va a finalizar y cómo se va a evaluar los resultados. ECA y límites máximos permisibles para agua. En primera, el ECA va a ser una medida que va a establecer el nivel de concentración o el grado de elementos de las sustancias o parámetros tanto físicos, químicos y biológicos que van a estar presentes en el medio y en su condición de cuerpo receptor, y que vamos a ver que no tienen que representar riesgos para la salud de las personas. Límites máximos permisibles. En acá va a ser la medida de concentración o del grado de elementos, tanto sustancias como físicos, químicos y biológicos también, que van a caracterizar a un efluente o a una emisión. Su cumplimiento va a ser exigir legalmente por el MINAM y otras instituciones que van a formar el SGA. Ahora vamos a hablar un poco en lo que consiste el protocolo de monitoreo, que va a estar clasificado en tres, que va a ser el plan de monitoreo, un programa de monitoreo y el plan de muestreo. En lo que consiste el protocolo, va a tener una guía de lineamientos que se va a realizar, en el que consiste, primero, en programas de monitoreo, las fuentes de contaminación, la ubicación de puntos de muestreo, la frecuencia del muestreo y, final, el parámetros a analizar. En planificación del monitoreo vamos a dividirlo en tres partes, en lo que va a ser el pre-monitoreo, el monitoreo y el post-monitoreo. En el pre-monitoreo va a consistir en lo que va a ser la planificación del monitoreo, el establecimiento de la red de puntos de monitoreo, la codificación del punto de muestreo, una encuesta de monitoreo, la preparación de materiales y equipos y la seguridad en el trabajo de campo. En el monitoreo ya también vamos a tener en lo que es el reconocimiento del entorno, el rotulado y el etiquetado, la medición de las condiciones hidrográficas en aguas continentales y marinos, la georreferenciación del punto de monitoreo, la medición de los parámetros, la toma de muestras, la preservación y el transporte de las muestras. En el post-monitoreo, en lo que vamos a tener va a ser un análisis de las muestras por el laboratorio acreditado por el INACAL, el procesamiento y revisión de datos de los análisis y la elaboración del informe técnico del monitoreo. Equipos y materiales para el monitoreo. En lo que vamos a tener respecto a esto va a ser el medido de transporte, que va a ser el vehículo para que el transporte terrestre y acuático. En materiales
vamos a tener lo que es el cooler, grandes y pequeños, frascos de plásticos y vidrios, baldes de plástico transparente de uso, guantes descartables, mascarillas, pisetas, refrigerantes, etc. En los equipos vamos a tener lo que consiste en el GPS, el correntómetros, multiparámetro, una cámara fotográfica, botellas y eso sería todo. En otro vamos a tener soluciones y reactivo, en lo que es el agua destilada, preservantes, soluciones estándar, en lo que consiste el pH y la conductividad. En formatos vamos a tener lo que es etiquetas, las fichas de datos de campo, cadena de custodia y hojas de verificación. En permisos es lo que sean necesarios. Material cartográfico va a ser mapa hidrográfico, topográficos o marinos según corresponda. En indumentaria de protección, en lo que consiste acá son zapatos de seguridad o botas. En el manejo de muestras vamos a tener, para la obtención de estas muestras representativas, se va a recomendar las siguientes reglas generales, en lo que consiste que las muestras deben tomarse en sitios bien mezclados. Las buenas muestras deben tomarse en la mitad del río, el canal o alcantarillado. El volumen de la muestra que se tome debe ser suficiente para realizar todos los análisis programados, más de una cantidad adicional. En agua de cuerpo lótico. En esto va a ser que los puntos de control en el cuerpo receptor lótico se van a ubicar fuera de la zona de la mezcla, en tal que en un punto de aguas arriba a una distancia de 50 metros del vertimiento y un punto de aguas abajo a una distancia de 200 metros, en la misma orilla donde se va a realizar el vertimiento. En criterio para la selección del punto de muestreo, vamos a tener en lo que consiste la accesibilidad, la representatividad y la seguridad. En lo que es la accesibilidad, el punto de muestreo debe estar en un lugar fácilmente accesible, con las vías de acceso vehicular y peatonal, de tal manera que faciliten obtener las muestras y transportar la carga que implican los equipos y materiales de muestreo. En la representatividad, vamos a tener que el punto de recolección de las muestras debe ser lo más representativo posible de las características totales del cuerpo de agua. En la seguridad, va a haber el punto de muestreo, sus alrededores y las condiciones meteorológicas que deben garantizar la seguridad de las personas responsables del muestreo, minimizando los riesgos de accidentes y de lesiones personales. Es por eso que es recomendable tomar siempre todas las precauciones y utilizar los equipos de seguridad y protección personal. Multiparámetro portátil. En esto va a determinar en lo que consiste el pH, la conductividad, la temperatura, el oxígeno disuelto, la turbidez. Entre diferentes modelos de multiparamétricos portátiles van a ser instrumentos de medición muy precisos pensados para aplicaciones móviles en los que sea necesario medir más de un parámetro. Metales pesados. La voltametría de redisolución va a ser un recurso aplicado para determinar los elementos en lo que consiste el zinc, el cadmio, el arsénico, el plomo, mercurio, cobre, etc., que básicamente va a hallarse en lo que es dentro del agua o en efluentes. Conductivímetro. Los conductivímetros son los aparatos que van a ser utilizados para medir la conductividad de compuestos por dos placas de material especial, que va a ser aplicada una diferencia de potencial entre las placas de conductivímetro que va a medir la cantidad de corriente, como consecuencia pasa por ellas. Por último, el espectrofotómetro. En esto va a ser un instrumento que va a ser usado para análisis químico que sirve para medir en función de la longitud de onda, que va a ser la relación entre los valores de una misma magnitud fotométrica relativos a dos haces de radiaciones y la concentración o reacciones químicas que se miden en una muestra.
Aseguramiento y control de calidad van a ser parte esencial de todo sistema de monitoreo que va a comprender un programa de actividades en lo que consiste la capacitación al personal, la calibración de equipos y registro de datos, que garantizan que la medición cumple normas definidas y apropiadas de calidad con un determinado nivel de confianza, o puede ser visto como también cadena de actividades diseñadas para obtener datos fiables y precisos. Ecosistemas acuáticos. Van a ser todos aquellos ecosistemas que tienen por biotopo algún cuerpo de agua, que pueden ser tales como son los mares, los océanos, los ríos, los lagos, los pantanos, los arroyos y lagunas, entre otros. Los dos tipos más destacados son los ecosistemas marinos y los ecosistemas de agua dulce. En el montaje, en variaciones y su regularidad de las aguas de un río van a ser de gran importancia para las plantas, animales y personas que viven a lo largo de su curso. La fauna de los ríos es de anfibios, peces y una variedad de invertebrados acuáticos. Los tipos de ecosistemas acuáticos. Van a haber 6 tipos más que todo principales de los ecosistemas. Cada uno va a presentar características muy variables y va a albergar organismos específicos, entre las cuales vamos a tener lo que es el océano, arrecifes de coral, los humedales y los estuarios. Por el movimiento del agua vamos a tener lo que son los lóticos y los lénticos. Los ecosistemas acuáticos lénticos. En acá vamos a ver que son sistemas acuáticos de agua dulce, en lo que debido a su estructura cerrada, sus aguas van a permanecer estancadas. Van a tener una resistencia mejor a la sequía, son más profundos, tardan más en congelarse y descongelarse. Entre ellos van a destacar los lagos, lagunas, los estanques, humedales y pantanos. En los ecosistemas acuáticos lóticos van a ser corrientes fluviales que se van a caracterizar por ser rápidas y van a estar en constante movimiento. Un ejemplo a seguir van a ser los ecosistemas de los ríos y los arroyos. Sus características que van a presentar van a ser que es unidireccional, las aguas que están en constante movimiento y son turbias. Corrientes de agua se van enleteciendo progresivamente y van a ocurrir cambios longitudinales. En conservación de los cuerpos de agua. Según la Autoridad Nacional del Agua, va a velar por la protección del agua, lo que incluye conservación y protección de sus fuentes, tanto de los ecosistemas y de los bienes naturales asociados a esta. Esta función va a ser coordinada con otras entidades, órganos del ANA y usuarios. Van a ejercer de manera exclusiva acciones de control, la supervivencia, fiscalización y sanción para asegurar la calidad del agua, tanto en sus fuentes naturales y en la infraestructura hidráulica pública. En la protección del agua, va a fiscalizar, tanto va a vigilar en lo que va a ser el cumplimiento de las normas de calidad ambiental del agua sobre la base de los estándares de calidad ambiental. Otro va a ser que va a implementar actividades de vigilancia y monitoreo, sobre todo en las cuencas donde existan actividades que van a poner en riesgo la calidad o la cantidad del recurso. Tales van a ver en este caso lo que es el Plan Nacional de Vigilancia de la Calidad del Agua y el Protocolo por el Monitoreo de la Calidad de las Aguas. Declaraciones de la ANA sobre la protección del agua. En esta parte va a ver en lo que declara, en lo que va a ser el agotamiento de las fuentes naturales de agua, zona de veda, zonas de protección. Los estados de emergencia por escasez, superávit hídrico, en lo que concierne a la contaminación de las fuentes naturales de agua o cualquier conflicto relacionado con la gestión sostenible de los recursos hídricos.
Una nota aparte habla de la gestión de recursos hídricos que reconoce las cabeceras de cuenca como zonas ambientalmente vulnerables, pero no se establece su intangibilidad. En las zonas de protección, según en el artículo 78, tanto en el artículo 129, hablan de que van a ser áreas especificadas de las cuencas hidrográficas o acuíferos, que van a ser características naturales que van a requerir ser preservadas para proteger o restaurar el ecosistema, tanto así para preservar sus fuentes y cuerpos de agua, así como son sus bienes asociados. El ANA, por otra parte, declara, en coordinación con la autoridad ambiental y las autoridades sectoriales correspondientes. Otro caso es que van a prohibir realización de actividades que afecten la calidad del agua o sus bienes asociados.